Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de Anton Semyonovich Makarenko. Anton Semyonovich Makarenko nació el 13 de marzo de 1888 en la ciudad de Vilopol, provincia de Yarkov, que por aquel entonces era capital de Ucrania. Makarenko durante su niñez resultó ser un tanto débil y enfermizo, aunque tenía una capacidad de observación poco común. A los 5 años ya sabía leer y escribir sin inconvenientes, y a los 7 años ingresó a la escuela de primeras letras. Makarenko se matriculó en la escuela urbana de dicha ciudad, en la que estudió durante 6 años, destacándose en materias como filosofía, astronomía y ciencias naturales. Al salir tomó un curso pedagógico de 1 año y en 1905, con apenas 17 años, comenzó a enseñar. Sus primeros años fueron en la escuela primaria de la empresa en la que trabajaba su padre, en la estación de Donlitskaya, cerca de Kherson. Allí comenzó a hacer ciertas experimentaciones con sus alumnos y una de sus primeras conclusiones fue la necesidad de comprender las peculiaridades de la vida de cada estudiante. Conociendo sus rasgos personales, sería más fácil influir en ellos para la mejora de su comportamiento. En 1919 trabajó como maestro en Poltava y luego en Kryukov. Allí se convertiría en director de la universidad local, pero estuvo solo 1 año, pues en 1920 lo invitaron a dirigir la colonia de Poltava para jóvenes delincuentes. El asentamiento de rehabilitación se conocería como la colonia Gorky, en honor al pedagogo Máximo Gorky. En ella realizó un par de artículos y un informe público que presentó en la Conferencia de Ucrania. Bajo la influencia de este pedagogo, los jóvenes del centro se interesaron por la economía de la colonia y se dedicaban a trabajar sus campos y huertas. La lectura Gorky, escritor y padrino de la comunidad, fue transformadora para la conciencia de estos jóvenes. No obstante, las críticas no se hicieron esperar por el informe que había publicado Makarenko de la colonia Gorky. 7 años más tarde, por discrepancias con las autoridades educativas, fue despedido, pero se dedicó a conformar otras colonias con tanto éxito como lo hizo en Gorky. Makarenko también llegó a ser miembro de la Unión Soviética de Escritores a partir de 1934. Entre 1935 y 1937 fue vicedirector de la sección de las colonias obreras del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de Ucrania. En 1936 le asignaron otra colonia en Brovary, que llegó a convertir en un colectivo ejemplar en apenas 1 año. En esa época fue acusado por realizar críticas a Stalin y apoyar la oposición ucraniana, por lo que tuvo que huir de Kiev y se asentó en Moscú. Allí se dedicó a organizar sus programas educativos, así como a escribir y publicar sobre pedagogía y literatura. La trayectoria de Makarenko es sumamente importante y los profesores debemos conocerla. Estuvo rodeada obviamente de polémica, pues consideraba que las autoridades educativas eran ajenas a la realidad de los niños y lo decía abiertamente. Las tildaba de el Olimpo pedagógico. Muchos de nosotros todavía seguimos considerando que los directivos están en un lugar y nosotros, los profesores en el aula, en otro. Así que Makarenko, te comprendemos. Él sostenía que el propósito de la educación es formar al hombre nuevo, dotarlo de conocimientos, de valores, de aptitudes y de actitudes históricamente imprescindibles para construir y defender la sociedad. Makarenko también planteaba que la educación debe formar individuos que gocen de las siguientes características: responsables para con los objetivos de su sociedad, espíritu de colaboración, solidaridad y camaradería, personalidad disciplinada, sentido del deber, foco en los intereses de la colectividad, encima de los individuales, lucha contra la sumisión y la explotación del ser humano, formación política, estar convencido de la acción y la palabra. Todo esto no es más que un compilado de formar en valores a los estudiantes. Nótese que últimamente en los programas educativos que se han lanzado en algunos países de Latinoamérica se insiste mucho en trabajar los valores, pero sin llegar a aterrizarlos. Makarenko en esa época ya hablaba de esto. Los aportes de Makarenko, por ejemplo, la técnica pedagógica que él perseguía, trascendía la enseñanza de habilidades y conocimientos. Él pretendía formar personalidades colectivas, gente pensando en la gente. Para Makarenko, el educador tiene que tener una maestría pedagógica. Y él decía, estas cualidades no necesariamente tienen que ser innatas. Este talento no tiene que venir con la persona.
porque hay un saber hacer. Si yo me preocupo por los demás, me voy a convertir en un buen profesor porque voy a saber hacer, decía, que podía enseñarse y aprenderse. Esa maestría pedagógica supone saber actuar, relacionarse con los niños y los jóvenes y saber contenerlos, saber expresar bien las ideas y los sentimientos, saber leer los rostros de los estudiantes. Los elementos pedagógicos que Makarenko aportó a la pedagogía son sin duda fundamentales y valiosísimos. Aprendamos pues de estos grandes pedagogos que nos dejaron muchísimo para poder seguir trabajando con ellos. Si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas. Si ya perteneces al canal, te invito a que formes parte de la comunidad dándole un clic al botón unirse para que puedas tener diplomas de todos los cursos que te estoy ofreciendo en este canal educativo. Gracias por estar, nos encontramos en la próxima. Chao.